Grabar la nube. Ya. Se supone que ahora deberían estar viendo el cuadernito, ¿cierto? Sí, Estupendo. Bien, comencemos. Lo que nos corresponde ver hoy día, ya a última instancia, vendría siendo dualidad. El concepto de dualidad es mucho más extenso de lo que se ve en GIO. Hay algo que se llama, dentro de programación lineal, que es un caso particular de la optimización. Lo más probable es que en clase vieron lo que es programación matemática y dentro de lo particular programación lineal. Hay algo que se llama dualidad lagrangiana, que tampoco no lo conocí en GIO, lo conocí ya más adelante en la carrera, en particular en el máster, que vimos el origen de la dualidad, pero desde el punto de vista de funciones, no de una función lineal. De ahí se generaliza y salen estos casos particulares bastante interesantes. ¿Ya? Tenemos que hablar de tres cosas hoy día. Uno, cómo podemos hablar de dualidad, de funciones, cómo nosotros podemos pasar de un problema de minimización, encontrar su problema dual y viceversa. Y unos teoremas importantes, que vendría siendo el teorema de dualidad débil, teorema de dualidad fuerte, y una consecuencia que sale del teorema de dualidad fuerte es el teorema de holguras complementarias. ¿Ya? Acá se ve como un teorema, pero en general viene una consecuencia de este teoremita, de la dualidad fuerte. ¿Ya? Bien. Vamos a considerar lo siguiente. Para cada problema lineal existe un problema asociado. ¿Ya? Antes de abordar esto como tal, ustedes en microeconomía vieron el problema primal y el problema dual. Ahí obtenían distintas demandas, si no me equivoco era la demanda marshalliana y la demanda hicksiana, y en el óptimo eran iguales en los valores. Ya, dentro de microeconomía se hacía uso de la dualidad, pero no se anunciaba. Ahora vamos a hablar de ello. Bien, vamos a considerar que vamos a tener un problema primal que se le puede asociar un problema dual. ¿Ya? Acá nosotros podemos compartir distintas propiedades entre medios de ellos. Lo más probable es que en clase hayan visto que el problema dual nos permite obtener lo que son los precios sombra, que en este caso vendría siendo la interpretación económica de la solución del problema original. Análisis de sensibilidad. Si se hacen estudios más acabados con respecto al problema dual, podemos saber variaciones. Y por último, métodos de solución. ¿Por qué métodos de solución? Dado que en los problemas primales y duales aparecen lo que son cotas, dependiendo del formato del problema. Entonces, si estas cotas las mejoramos en cada iteración, podemos llegar a un óptimo. Por algo le llaman desarrollo de métodos. Dentro del curso no se ve esta parte, y tampoco, si no me falla la memoria, la análisis de sensibilidad, sino que hablar sobre los problemas duales y su interpretación económica dentro de este problema. ¿Ya? Y algo importante, cuando se habla el dual del dual, se está hablando del primal. ¿Ya? Es como que si estuviéramos hablando problema dual, y después del dual, volvemos al primal. ¿Ya? Con eso listo, vamos a plantear un problema primal del estilo de maximización, y va a tener una función objetivo, que vendría siendo la sumatoria de los costos, y acá una restricción lineal. Importante, cada problema debemos tener clara su estructura. Dadas las condiciones que tenga este problema, nos va a decir cómo va a ser su comportamiento en su problema dual. ¿Ya? En ello, por ejemplo, podemos considerar que los problemas duales siempre van a ser al revés la función objetivo. ¿En qué sentido? En el problema primal, aquí, estamos hablando de maximización. En cambio, su problema primal, o sea, su problema dual, perdón, corresponde a un problema de minimización. Bien, antes de hablar cómo se construye la otra función objetivo, o en particular su problema dual, debemos hablar de que a esta restricción de aquí, que está involucrada en el problema primal, se le asocian precios sombras a cada uno de ellos. Algo que nos damos cuenta es que el problema dual está compuesto por el lado derecho y los precios sombras de esta restricción, que está acá involucrada. En cambio, las restricciones del problema dual están involucradas con las variables de precio sombra, los costos de la restricción o los parámetros de la restricción y los costos de la función objetivo. Es algo interesante
que en particular viene de la dualidad lagrangiana, su estructura o su formulación formal. Pero nosotros acá vamos a interpretar una forma más técnica en cómo podemos pasar de un problema primal a un problema dual. Bien, vamos a entrar en detalle de inmediato. Vamos a considerar la misma nomenclatura que la anterior, pero en un aspecto más matricial. Y nos damos cuenta de forma más clara en cómo se relacionan los parámetros, en vez de tantas sumatorias. Si nos damos cuenta, función objetivo, si nos damos cuenta los costos con los parámetros, están involucradas las restricciones. Bien, vamos a hablar sobre la estructura, que acá está. Si nosotros le asignamos un problema primal de la estructura maximización y se presentan estas particularidades, su problema dual se compone de estas otras. Por ejemplo, nuevamente, si el problema es de maximización, pasamos a un problema de minimización. ¿En qué se involucra? Por ejemplo, cada restricción nos damos cuenta que su lado izquierdo es exactamente el mismo y vamos a discutir qué ocurre con el lado derecho. Cuando nosotros tenemos funciones de este estilo, en las restricciones, en cómo se ve reflejada la función dual, la minimización de esto. Luego, como nosotros le asociamos variables duales a cada restricción, en este caso a esta restricción le agregamos esa variable dual, a esta restricción una misma variable dual para que mantengamos la notación. ¿Qué debe ocurrir con esa variable dual? Lo que vamos a exigir que esta variable dual, en el problema dual, claramente, sea positivo, siempre y cuando la restricción sea del menor o igual. Si el problema primal presenta una restricción mayor o igual, su variable dual debe ser menor o igual. Si corresponde a igualdad o irrestricto, su variable dual debe ser irrestricta. Bien. Si nuestro problema primal posee cierta estructura de nuestras variables de decisión, ¿cómo se debe comportar la restricción? Si nuestras variables de decisión del problema primal llegan a ser positivas, nuestras restricciones del problema dual deben ser positivas. Si nuestras variables de decisión son negativas, las restricciones deben ser negativas. Y si las variables de decisión son irrestrictas, en este caso, nuestra restricción debe ser irrestricta. Bien. Con los ejemplos vamos a bajar la idea de cómo se construye el problema dual. Lo importante es entender de que el comportamiento del problema primal a nivel de restricciones nos define el comportamiento de las variables del problema dual. Y así, a su vez, las variables de decisión, según su comportamiento, nos define el comportamiento de las restricciones del problema dual. Bien, hay veces o hay situaciones que puede ser considerado al revés, que el problema primal sea un problema de minimización y el problema dual sea un problema de maximización. La lectura es exactamente la misma, solamente que ahora debe ser de derecha a izquierda. ¿Ya? Tenemos que adecuarnos bien. Ante esta nomenclatura se generalizan las expresiones de la siguiente forma. Dada la característica del problema primal, ojo, nos vamos a posicionar en la columna que nos corresponde. En el caso anterior, nosotros estamos representando el problema primal como un problema de maximización. Por ello, debemos posicionarnos en esta forma. Dada la estructura que va a poseer las variables asociadas, que estamos hablando acá abajito, va a ser su comportamiento de las restricciones, que estamos comentando acá abajo. Y así sucesivamente. Esta tabla, por ejemplo, no hay que aprenderse la memoria. Generalmente, digamos que el 90% de las veces aparece en el certamen, porque aprenderse esto es tedioso, dadas las características del problema. Por lo que, bueno, no hay que esforzarse tanto en memorizarla, sino que en entenderla. ¿Ya? Bien. Con esto en mente, vamos a pasar a hablar sobre los teoremas. En particular, vamos a simplificar las descripciones de los problemas, o sea, de los teoremas, para no estar tanto en detalle, pero sí rescatar la esencia que nos va a servir al momento.
tenemos lo que se llama el teorema de dualidad débil. Dependiendo de la característica de los problemas, nosotros podemos saber cuál va a ser una cota superior o cuál va a ser una cota inferior. Por ejemplo, si nuestro problema primal es considerado de maximización, entonces el problema dual es de minimización. Ante esa circunstancia, voy acá a escribir aquí que este le corresponde al de maximización y este es el de minimización. En este caso, max, y en este caso, minimización. Respectivamente. Si nosotros tenemos un problema primal de maximización, ante la existencia del problema dual, corresponde a una cota inferior del problema dual. Y esto está representado de una forma más sencilla, donde nu se le hace al valor objetivo de la función. Lo importante del problema o del teorema de dualidad débil es que nosotros cuando comparamos las cotas inferiores o superiores, el punto en donde evaluemos esto tiene que ser un punto factible del problema primal o bien un punto factible del problema dual. ¿Cuál es el contraste de esto? Si nosotros ahora estamos en un problema primal que corresponde a minimización, por consecuencia, su problema dual es uno de maximización. ¿En qué representa el teorema de dualidad débil? Es que el problema primal es una cota superior del problema dual. ¿Ya? Esto es importante. Para un problema de maximización, el valor del problema primal es una cota inferior del problema dual, y si corresponde a un problema de minimización, el problema primal corresponde a una cota superior. ¿Ya? Esto, al fin y al cabo, es una escritura más formal de la representación de la función objetiva, pero si simplificamos un poco las cosas, quedaría de esta forma. Lo interesante del teorema de dualidad débil es que si la solución factible que nosotros utilicemos para saber las cotas inferiores o superiores llega a ser el óptimo, estas cotas deben ser iguales. Es por ello que aparece el teorema de dualidad fuerte, en donde si en el problema primal tenemos el óptimo, por consecuencia, las dos funciones objetivos deben valer iguales en sus óptimos. Independientemente de donde encontremos esos óptimos, tiene que cumplirse que son iguales. Se dan ciertas características, dado este teorema, en donde nos pueden decidir cuál va a ser el comportamiento de la función objetivo del otro problema. Bien, ahora, hay excepciones. Si el problema primal es factible, pero no acotado, nos vemos en la incidencia que el problema dual es infactible. Si el problema dual es factible, pero no acotado, el problema primal es infactible. En general, estos dos nos dicen, si el problema es no acotado, su problema dual va a ser infactible. Bien. Ahora, si el problema primal es infactible, directamente se dice que el problema dual es infactible o no acotado, y si el problema dual es infactible, entonces el problema primal es infactible o no acotado. ¿Ya? Pato, ¿eso se cumple siempre? Siempre. Viene de una consecuencia de este teorema. De Ya. hecho, hay varios ejemplos, o sea, hay una sección de la ayudantividad que discutimos estos ejemplos. Denme un segundito. Sí. Bien. Y con esto nos pasamos al último teorema. En particular, se llama el teorema de algunas complementarias sobre desviación THC, en que nos dice, sean X y lambda soluciones factibles del problema primal y dual, respectivamente. Una condición necesaria y suficiente para que estos sean óptimos es que las restricciones del problema primal, multiplicado por su precio sombra respectivamente, deben ser 0, y las restricciones del problema dual, multiplicadas con las variables X del problema primal, deben ser 0. ¿Ya? Estas condiciones de aquí se cumplen exactamente bien si es que X e Y son soluciones factibles de los problemas. ¿Ya? Y más aún, deben cumplirse estas en plenitud para que sean óptimos. Bien, acá el teorema de algunas complementarias entrega condiciones de optimalidad,
permite encontrar la conexión entre el problema dual y el problema primal, dado que el problema primal resuelve para X y el problema dual resuelve para lambda. Lo que son iguales son los valores de la función objetivo, pero estos se conectan a través del teorema de holguras complementarias. ¿Ya? Esto vendría siendo dualidad. ¿En qué nos sirve dualidad más adelante? Pensando más a futuro en el curso, hay algo que se llama el teorema de Karench-Kuhn-Tucker, o el famoso KKT. Karench-Kuhn-Tucker rescata el teorema de holguras complementarias para asegurar la factibilidad del problema. ¿Ya? Así que hay que aprender holguras complementarias tanto para este certamen, por decirlo así, y para el segundo. Bien, lo más probable es que aún queden dudas con respecto a la materia, pero vamos a mitigarlas con los ejercicios. ¿Les parece? Sí. Oye, Pato, yo tengo una duda de este teorema. Uh-huh. Bien. Si yo, por ejemplo, tengo la solución óptima del primal y ¿Ya? aplico este teorema, la solución que me va a dar de mi dual va a ser siempre óptima, o Va a ser igual, óptima. ya. Lo va a hacer. Pero lo que dijiste en un principio es el sustento de todo, que cuando tú utilizas el teorema y lo que vas a utilizar para encontrar el del dual, tiene que ser óptimo. Si no es óptimo, no necesariamente vas a encontrar el óptimo en el otro lado. Eso es como lo importante, el hincapié. Por ejemplo, acá, ya una condición necesaria para que X y lambda sean óptimas es que se cumpla esto, pero si tú le entregas este óptimo, necesariamente este va a ser óptimo. Oye, Pato, yo tengo una duda. Dale, te escucha. Si la variable y del problema dual es el precio sombra del problema primal, la variable x del problema primal sería el precio sombra del problema dual. Sí, ¿Sí? Ah, ya, era sí, eso. sí. Ya. Si tú le das como la lectura de la lectura, sí, lo que dice está bien. Ya, gracias. Uh-huh. Ya. Vamos a hacer un par de ejemplitos para entender la modalidad del problema dual. Para ello, voy a intentar esta tabla mantenerla siempre en todos los ejercicios. Captura pantalla. Y le pongo guardar imagen. Ya, está lista. Vamos con los ejercicios. Acá lo importante es entender la utilización de cómo llevar un problema primal a su problema dual. Súper bien. ¿Ya? Nos vamos a enfrentar en el primer problema, o el primer acercamiento del problema dual, en que tenemos esto de aquí. Usted me tiene que decir que se vea bien esta cosita, y estamos al otro lado. Y esto acá al lado. Bien. Vamos a asignar a este problema como el problema primal. Y es de nuestro interés determinar el problema dual. En este caso particular, nos estamos enfrentando a un problema de minimización. Cuando estamos en un problema de minimización, al momento de llevarlo al dual, correspondería a un problema de maximización. Entonces, lo primero, maximización. A cada restricción le vamos a asociar un precio sombra. Lo más probable es que el profe esté acostumbrado a usar la notación pi, en particular a mí me gusta la notación lambda, para hacer referencia al precio sombra. Bien, ¿cómo se construye la función objetivo? La función objetivo consta de la multiplicación del lado derecho por el precio sombra. Es decir, 7 lambda 1 más 8 lambda 2 más 8 lambda 3. Ahí estaría nuestra función objetivo. Ahora, ¿cómo se ve reflejada las restricciones del problema dual? Los costos de la función objetivo van a ser los lados derechos de nuestras restricciones, es decir, 3, 7 y 1. Eventualmente vamos a hablar sobre las características, si es igual, desigual. Todo va a estar ligado a esto de acá. Bien. ¿Cómo armamos las restricciones? Nos hacemos la siguiente pregunta. El 3, que está ligada a la primera restricción, ¿cuántos x1 tienen cada restricción?
Por ejemplo, la restricción número 1 tiene un x1. Al tiro vamos a hablar que se la asocia. La restricción número 2 tiene 2x2. Y la restricción número 3 tiene 3x1. Pero ¿qué significa estos números? Nosotros al momento de construir las restricciones del problema dual, corresponde a los coeficientes que acompañan cada x1, pero con su respectiva variable dual. Es decir, lambda 1 más 2 lambda 2 más 3 lambda 3. ¿Ya? Si esto lo remontamos genéricamente, Cx subject to a x menor o igual que b, el problema dual correspondería a la maximización de lambda de b transpuesto lambda subject to a transpuesto lambda mayor o igual que b. Siempre y cuando sea positivo. Menor o igual, restricción menor o igual, menor o igual. Bien, entonces, en otras palabras, si esto lo consideramos con la matriz, esta fila, si la transponemos, nos queda, o sea, esta columna la transponemos, nos queda como filita. ¿Ya? Bien, ¿cómo sería la segunda restricción? En este caso, como estamos en la restricción del 7, que corresponde a las variables x2, sería, en la primera restricción, 2, segunda 3, tercera 1. Para ello tenemos 2 lambda 1 más 3 lambda 2 más lambda 3. Finalmente, espero que se haya entendido la lógica, lambda 1 menos lambda 2 más 2 lambda 3. Bien. Ahora, discutimos sobre las características del lado izquierdo, del lado derecho y de la función objetiva. ¿Cómo construimos las desigualdades de estas restricciones? Las restricciones del problema dual, que están acá, dependen de las variables. En este caso, las tres variables se describen de formas distintas. La variable x1 la buscamos acá, que está en negativa, es decir, menores o iguales que 0. Por consecuencia, la desigualdad debe estar positiva la primera. En cambio, la segunda variable es irrestricta. Al ser irrestricta, la restricción va a ser igual. Y la última, positiva, por consecuencia, la restricción debe ser menor o igual. Y me preguntarán, oye, ¿por qué sabemos que el x1 se le asocia a la primera, el x2 se le asocia a la segunda, y el x3 a la tercera? En algún momento la Cata preguntó, del problema dual, sus variables duales corresponderían a x1, x2, x3. En efecto, en este caso, el 3, ¿de dónde proviene? Proviene de x1. El 7, ¿de dónde proviene? De x2. El 1, ¿de dónde proviene? Del x3. Por eso estas variables deciden el comportamiento de las restricciones. Ahora, ¿cómo nosotros decidimos cuál es el comportamiento de cada precio sombra? De cada precio sombra, ¿quién da su característica? Las restricciones. En este caso, la primera restricción es de característica menor o igual. Por consecuencia, la variable también debe ser menor o igual, que es 0 en este caso. La restricción número 2 es mayor o igual. Por consecuencia, si la restricción, me chispoteé. Si la restricción es menor o igual, ahí es menor o igual y restricta. Ya, sin mayor, no, se respeta siempre. En este caso, las restricciones son iguales. Mayor, mayor, menor, menor, igual, igual. Entonces, tenemos menor, mayor, no. Sí, está bien. Y todos los reales. Y este tenía nuestro problema dual. ¿Consultas, dudas, inquietudes?
No sé si están en silencio o qué onda. No, no hay dudas por lo menos, en mi caso. Yo Vale. al menos tampoco tengo dudas. Súper. Ahí con qué momento en sí no estamos bien. Bien, avancemos al segundo. El segundo problemita, nuevamente, sigue siendo para soltar la mano. Ya está. Vamos a hacerlo expeditamente. ¿Cómo están las dimensiones? En fin. Ya. Dado nuestro problema primal, vamos a construir su problema dual. Ante esto nos damos cuenta que, nuevamente, estamos enfrentados a un problema de minimización, por lo que su problema dual debe ser de maximización. Para ello, su función objetivo nuevamente está comprendida por el lado derecho, en donde se le asocia cada precio sombra, y nos queda 7 lambda 1 más 8 lambda 2 más lambda 3. Luego, para sus restricciones, las restricciones de su lado derecho corresponden a los coeficientes de la función objetivo. En este caso, 3, 7 y 1. Rápidamente nos damos cuenta que cada restricción contiene solamente un x1, es decir, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Para la segunda restricción tenemos 2, 1 y menos 1, es decir, 2 lambda 1 más lambda 2 menos lambda 3. Para la última tenemos menos 1, 1 y 2, es decir, menos lambda 1 más lambda 2 más 2 lambda 3. Ahora, dadas las características de las variables, nos va a decir el comportamiento de las restricciones. Las primeras dos corresponden positivas, es decir, que la restricción debe ser de menor o igual. En este caso ahora, la última es de menor o igual, por consecuencia, mayor o igual. Y ahora las restricciones del problema primal nos dirán las características del problema, de las variables del problema dual. Como todas son menor o igual, se condicen con menor o igual. Y ¡tarán! Tenemos nuestro problema dual ya escrito. Nuevamente pregunto, ¿con qué una razón estamos viendo? ¿Dudas, consultas, inquietudes? No, Pato, por favor, yo no. Vale. Lo que vamos a discutir ahora son sobre las variantes del problema, sobre las observaciones que nos dice el teorema de dualidad fuerte, en donde si el problema no era acotado, nos da infactible, y esas representaciones. Ya, para el problema número 2 es lo que vamos a enfrentar ahora. Para cada uno de los siguientes modelos, formulo ese respectivo problema dual y encuentro una solución óptima a ambos, en caso de existir. La relación de uno de cualquiera de ellos, puedo usar el método que estime pertinente, pero en cualquier caso, explicitar las relaciones que dan origen a los teoremas de holgura complementarias. ¿Ya? En otras palabras, debemos resolver el problema primal, resolver el problema dual y corroborar el... O sea, si queremos resolver el siguiente problema dual, podemos usar uso del teorema de holguras complementarias. Pero siempre vamos a tener que exponerlas. Y nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Vamos a copiar rápidamente. Y vamos para allá. Y la imagen para que no se nos pierda. Bien. Vamos a hacer todas
nuestras herramientas aprendidas al principio del curso, pero primero vamos a formular nuestro problema dual. Acá el truquito está en lo siguiente. Y yo pregunto, si nuestra función objetivo acá dice solamente relacionar x1, ¿cuánto es el coeficiente de la función objetivo para x2? 0. 0. Acá está escondido algo importante, un 0x2. ¿Ya? Usualmente hacen eso para confundir un poco, pero hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Recordemos que la función objetivo corresponde al lado derecho. Es decir, solamente de una, que en este caso es lambda. Lambda 1 entre pero dejémoslo como lambda. 4 lambda. Pero las restricciones, si es que solamente hubiéramos visto el x1, no hubiera dicho que es solamente menos 1. Pero como el 0 está escondido, hay dos restricciones involucradas. Lo que podemos entender de esto, que si el problema primal posee n variables, el problema dual posee n restricciones. Si posee m ecuaciones o restricciones, pongámosle restricciones mejor, entonces poseemos n variables. Dependiendo de las características de los problemas, si es que poseemos muchas restricciones, al tener un problema con muchas restricciones, a veces resolver el problema dual es mucho más sencillo, ¿ya? Porque todas las restricciones como que se van a las variables, y como las variables son pequeñitas en el problema primal, vamos a tener pocas restricciones en el problema dual. Continuando con el problema dual, tenemos aquí lo siguiente. Para la restricción número 1, tenemos lambda, porque solamente hay un x1. En cambio, la restricción número 2 también es lambda. Como ambas variables son positivas, su problema dual, al tener variables positivas, sus restricciones se ven involucradas como menor o igual que 0. Y como la restricción, esto viene desde las variables, para que no nos confundamos, desde las variables, y este de la restricción. Nos damos cuenta que la restricción nos induce menor o igual, es decir, menor o igual. Bien. Planteamos su problema dual. Vamos a hacer algo al tiro, para que no se nos olvide. El teorema de alguras complementarias y después lo movemos, para poder entender qué es. El teorema de alguras complementarias, ¿qué es lo que hace? Relaciona las restricciones del problema primal con la variable del problema dual, y a su vez, las restricciones del problema dual con las variables del problema primal. En este caso, ¿qué es lo que representa todo eso? Nos damos cuenta que la restricción número 1 del problema primal, para poder representarla como teorema de alguras complementarias, es x1 más x2 menos 4 por lambda igual a 0. En cambio, las holguras complementarias que proveen del problema dual son lambda más 1, es decir, restamos, por x1 igual a 0. En cambio el otro, lambda menos 0, por decirlo así, por x2 es igual a 0. Es de tener presente que el teorema de algunas complementarias son ecuaciones que son la cantidad de restricciones de ambos problemas. Una restricción, dos restricciones. Por consecuencia, 3 ecuaciones. Eso correspondería al problema, o sea, al teorema de algunas complementarias. Ya lo vamos a tomar, dado que vamos a ver si lo usamos o no. Sí. Vamos a preguntar, y hacer algunas preguntitas, de forma natural. Simplemente observando el problema primal, simplemente observándolo, ¿podrían deducir cuál es el óptimo? ¿El del dual? Del primal. Del primal, por lo menos yo no.
¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros, de un punto de vista visual, nos damos cuenta que si entre más x1 se vuelve negativa la función objetivo, entre más x2 me aporta en la función objetivo, No. la respuesta es no. Entonces Parece vamos a cero, ¿no? buscar, exacto, el valor de x2 es indiferente, y lo más pequeño que puede ser x2 es 0. En otras palabras, lo que queremos hacer es que x1 sea lo más grande posible, para que la función objetivo sea lo más pequeña posible. En otras palabras, x1 debe ser 4 y x2 debe ser 0. De un punto de vista lógico, por decirlo así, si es que lo quisiéramos hacer de forma formal, debemos hacer el método gráfico, ¿sí? Otra forma que lo podemos hacer para poder dar el nexo a lo que estamos comentando es resolviendo el problema dual, ¿ya? Y vamos a usar la larguras complementaria para poder llegar a este resultado. Del problema dual, nosotros lo que queremos hacer es maximizar, ¿cierto? Y la única variable involucrada en nuestro problema es lambda. Pero dadas las restricciones y la naturaleza de la variable, ¿cuánto es el mejor valor que puede tomar lambda? -1, creo. Menos Sí. 1. Cero. Súper bien. Esto, bueno, recordemos inecuaciones, por decirlo así. Tenemos -1, 0, y para que se cumpla ambos, tiene que ser desde el -1. Ya, porque tenemos una sola variable, entonces es mucho más fácil tomar la decisión que con respecto al problema primal. Ahora, intentamos concluir que de este valor podemos llegar a esto, usando ¿qué cosa? El teorema de larguras complementarias. Usando teorema de larguras complementarias, tenemos. Bien. Esto de acá, ¿cómo lo hago? Esto lo vamos a poner un poquito más arriba. Y esto acá abajo. De la primera ecuación, de las restricciones de larguras complementarias, al ser lambda distinto de 0, porque toma valor -1, ¿qué debe ser 0 de todo esto para que se cumpla la ecuación? ¿Les parece razonable para que se cumpla la primera ecuación del teorema de larguras complementarias? Deba ocurrir que x1 más x2 menos 4 deba ser 0, porque lambda ya es distinto de 0 para que se cumpla. Sí. Súper. De la segunda ecuación, ¿qué observamos? Al ser lambda -1, -1 más 1, esto ya es 0, por lo que esta ecuación ya se cumplió, por lo que no nos sirve a modo de análisis. No obstante, la última ecuación sí nos ayuda harto. Como lambda es -1, acá tenemos -1, pero esto de acá no se hace 0. Para que se haga 0, necesitamos que x2 sea 0. Es decir, x2 es 0. Si x2 es 0, por consecuencia x1 es 4. Lo cual concuerda con lo observado en primera instancia. O sea, entre comillas observado, porque costó verlo un poquito. ¿Ya? Este es como el nexo que nosotros tenemos del problema dual con respecto al problema primal, a través del teorema de larguras complementarias. ¿Ya? Y por otro lado, este es el mejor caso posible, porque ambos fueron óptimos y no se generó ninguna infactibilidad o algún problema no acotado. ¿Sí? ¿Duda consulta con respecto a la dualidad o al uso del teorema de larguras complementarias? Pato, con respecto a la variable
la segunda variable que salió, lambda menor o igual a 0, ¿por qué sale en este caso? No lo entendí del todo. Ah, la segunda, esta. No, de las variables, no de las restricciones. De lo que pusiste, ahí, no es que tienes var. Que me Ah, ya, entendí. ¿esta? Sí, las que esa, provienen desde las variables. Ya. por favor. Acá nosotros tenemos dos variables, y esas dos variables describen, o sea, estas son las variables del primal, y estas son las restricciones del primal, que describieron todo esto. Las variables del primal, como ambas son... primero que todo, estas restricciones se construyen con respecto a los coeficientes de la función objetivo. Como los coeficientes de la función objetivo son menos 1 y 0, el 0 lo descubrimos que está escondido, por consecuencia hay dos restricciones. O a grandes rasgos, la cantidad de variables del problema primal describe las restricciones del problema dual. Entonces, como en la restricción, por ejemplo, número 1 de aquí, se describe por x1, la restricción solamente, o la única restricción, tiene x1, 1. Entonces lambda debe ser menor que 1. Ahora, ¿cuánto es x2 ahí la restricción número 2? 1. Uno también. Ah, ya, perfecto. Ya te caché. Y de ahí Ya. proviene. Me confundí un poco. El cero me dio como un poquito de... Oye, Sí, Pato, este genera un poco de dudas. Cuéntame. ¿se pueden igualar las funciones objetivos del primal y el dual y con eso sacar los resultados? Y verificar obviamente que en cada uno de ellos se cumplen las restricciones. Igualar la función objetivos. Ponte que tenemos el lambda igual a menos 1. Y ese yo lo reemplazo en el 4 por lambda 1 Por por lambda. lambda. Entonces me quedaría menos 4. Ajá. Ese menos 4 lo igualo al z. Ah, del otro. Sí, o sea, Sí. Lo que me dices, bueno, solamente se da en este caso particular porque Sí, hay pues, una porque sola tiene una variable. variable. Sí, pues, Exacto. eso iba, pues, porque igual lo podéis sacar más rápido así. Sí, pero es que no puedo, por formalidad no puedo decir eso, porque ¿qué pasaría si el problema tuviera efectivamente dos variables? O sea, O en la sea, función objetivo. pero mi pregunta iba para este caso en realidad. Para este problema sí, para este sí. Ya, Pero para generalizarlo, yo preferiría decir que no. ya. Yo, un poco así. Ya. Bien, los siguientes problemas, sus estructuras son muy similares. La única diferencia son las desigualdades. ¿Ya? ¿Todo bien con esto? Avancemos. ¿Qué hago? Me dio un pequeño lag. Sí. Tenemos, para el problema número 2, espero que tengan el enunciado a mano distinto al que estamos viendo ahora. En caso contrario, apelo a su memoria. Con respecto al problema anterior, ¿en qué se parece? ¿O en qué no se parece? No alcanzo a hacer la división. Lo único distinto creo que es 1, que ahora es menor que 0. Exacto. Vamos a rápidamente formular el problema dual, que la construcción es similar. Lo único que cambia, como menciona el compañero, es la naturaleza de x1. Entonces, tenemos máximo, cuar lambda. Recordemos que acá hay un 0x2, y nos queda menos 1, 0, lambda y lambda, que estos provienen de las variables, y de las restricciones proviene de la característica de la variable del problema dual. Bien. Como nuestras variables ahora sí se modifican algo, necesitamos encontrar variables negativas. Si el problema es de minimización, variable negativa, por consecuencia la restricción es mayor o igual. Como la otra variable es positiva, ya discutimos que va a ser menor o igual. Ahora, la restricción es menor o igual. Ahí, acá abajito.
Al ser menor o igual, la variable debe ser menor o igual. Y una pregunta interesante, antes de empezar a resolverlo. ¿Cómo se componen las holguras complementarias en este problema? ¿Serán iguales que la anterior? Supongo que no, si cambió algo. ¿O no? Pero lo que cambia, no cambia la estructura del problema. O sea, en el Según yo, sentido de las restricciones. el mismo THC. El mismo. Cuando cambian las características de las variables, no afecta el teorema de holguras complementarias. Lo que afecta al teorema de holguras complementarias, si es que los parámetros de las restricciones cambian. O por su efecto, los parámetros de la función objetivo, que modificarían las del problema dual. Como comentó el compañero, el teorema de holguras complementarias, en este caso, son exactamente los mismos. x1 más x2 menos 4 por lambda igual a 0, lambda más 1, que proviene del problema dual, por x1 es igual a 0, y lambda menos 0 por x2, que viene del problema dual. Este viene del x1 y x2. Bien. Haciendo ayuda, cuéntame. Al obtener por ejemplo, el problema anterior que estuvimos, que x1 igual a 4, ese es mi valor óptimo, ¿cierto? Sí, bueno, algo que me faltó comentar, y muchas gracias que lo hayas preguntado. En ambos casos encontramos el óptimo. O sea, Ya. nosotros acá, del problema dual, encontramos que el óptimo es lambda menos 1. La función objetivo toma valor menos 4, y ahí el compañero preguntó si igualábamos la función objetivo. Yo recomiendo que no, pero en este caso particular sí se puede, lo cual coincide con la función objetivo. En otras palabras, se cumple el teorema de dualidad fuerte. Exacto. Muchas gracias por la pregunta, porque así podemos complementarlo un poco más. Perfecto, gracias, Pato. A ti. Los dos nos damos las gracias. Ahora, en este problema, en que cambia solamente la característica de la variable x1, ¿qué pasará? Resolvamos el problema dual antes de discutir sobre el problema primal. ¿Cuál es la mejor opción para lambda en el problema dual? ¿Cuál es la mejor opción? Lambda 0. Lambda 0, ¿cierto? Nosotros queremos que esto sea lo más grande posible. Nuevamente abordando las desigualdades. Anteriormente el 1 tiraba más fuerte que el 0, dado la característica del menor igual, pero ahora nos damos cuenta que debe ser mayor. Por lo que en la región factible, si es que lo vemos desde ese punto de vista, es solamente este intervalo, y nosotros queremos maximizar todo esto. Es decir, el lambda más grande posible. Por consecuencia del problema dual, lambda debe ser 0. Pero ¿qué pasará con nuestro problema primal? ¿Se mantendrá un óptimo como en el anterior? Veamos. Usando el teorema de holguras complementarias, notamos lo siguiente. Al ser lambda 0, se cumple la primera ecuación, por lo que no nos provee mayor información. Al ser lambda 0, también esto de acá no nos provee mayor información, pero sí nos dice algo. Al lambda ser 0, ¿cuánto debe ser x1? Pero, 0. X1 debe ser 0. Pero nos provee información del problema primal con respecto a x2. La respuesta es no. ¿Por qué? Solamente nos está diciendo que x1 es 0. Es decir, que se cumple
bueno, en realidad se coindice, entre comillas, el teorema de dualidad fuerte, pero acá caemos en un caso bastante particular, que es un caso de infinitas soluciones. ¿Por qué infinitas soluciones? Determinamos x1, pero no determinamos x2. Observando la restricción, del problema dual, o sea, del problema primal, lo siento. Problema primal es x1 más x2 menor o igual que 4, y además x2 debe ser mayor o igual que 0. No incluye el análisis de x1 porque ya descubrimos quién es x1. Si x1 es 0, por consecuencia x2 debe ser menor o igual que 4, y además mayor o igual que 0. Por lo tanto, x2 puede estar entre 0 y 4. Que estamos en un caso de infinitas soluciones. Ya. Acá son peculiaridades que ocurren con los problemas ante una pequeña variación. ¿Ya? Esto es de un certamen, no me acuerdo qué semestre, pero lo que buscaba como objetivo era analizar las variaciones dadas las características del problema, pero perseverando la estructura principal de los parámetros, solamente cambiando las restricciones o variables. Yo creo que la formulación del dual no debe haber problema. El uso del teorema de curvas complementarias, creo que hasta el momento no hay dudas, pero sí me gustaría saber, ¿se logra observar que de este problema se obtienen infinitas soluciones? O sea, al menos yo caché, pero tenemos que estar siempre pendientes de como del sujeto A, ¿o no? Para Sí, ver si es nunca, factible, más que nunca hay que todo. Siempre hay olvidarlo. que, eso, nunca hay que olvidarse. Sí, porque hay veces, de hecho, el último problema de la ayudantía tiene una particularidad, que se cumplen todas las condiciones del teorema de curvas complementarias, pero no cumple una restricción del problema primal. Bueno, en este caso la cumple, porque nos da un intervalo, pero en el caso que vamos a ver más adelante, rompe una restricción. Entonces, estamos en problemas. ¿Ya? Nos tocaría ahora el último, el problema C, y vamos a discutir nuevamente qué ocurre con este problema C. Y nuevamente voy a apelar a su buena memoria. Ante el problema número C de hoy día, de este ítem, ahora acá lo tenemos todo antes de empezar a borrarlo. ¿Cuál es la diferencia del problema C con respecto al A? Tomemos como A como el problema base. Que ahora x1 y x2 son mayores a 4. Mayoría igual que 4. La restricción cambió un poco. No Vamos a agotado. ver. Exacto. Ah, me ganaste. Ya alguien se dio cuenta de la pillería del ejercicio. El compañero dio la falta máxima, por decirlo así. Se dio cuenta que el problema es no acotado. ¿No acotado? ¿O es acotado? No agotado. Y por teorema de dualidad fuerte, como no era, no, era por el teorema de locura. De Al no dualidad ser fuerte. dualidad fuerte, no, me estaba confundiendo más. Eso. De dualidad fuerte, claro. Al no ser acotado, su dual no va a ser factible, ser infactible. Exacto. Vamos a probar eso. Ya. Tenemos. Rápidamente, formulamos el dual. Lo único que se ve modificado es la naturaleza de la variable. Entonces, el problema dual correspondería a la maximización de quar lambda. Recordemos que acá tenemos lambda con 0x2. ¿Pato? Ya, lo siento, cuenta.
Te habéis congelado. No, sí, me dio un, ¿cómo se llama? Lapsus. Como un lag mental, fue como me entró como una duda existencial y me tomé mi tiempo. Lo siento. Ya, tenemos menos 1, 0, 0, que este corresponde a la naturaleza de la variable, y tenemos lambda y lambda, que provienen desde las restricciones, o sea, desde las variables, y este proviene desde la restricción del problema primal. Dado ahora que las variables, hablemos de las variables de inmediato, las variables son positivas, por consecuencia las restricciones deben ser negativas. Ahora, interesante, la restricción es positiva. Ante ser la restricción positiva, nos damos cuenta que la variable de decisión asociada debe estar también en positivo. Dada la estructura que no ha cambiado, solamente el orden de la desigualdad, nos damos cuenta que las locuras complementarias siguen siendo exactamente las mismas. Pato, ¿Ya? una consulta. Dime. Si vamos a mostrar aquí gráficamente el problema no está agotado, ¿es necesario hacer la dualidad o no? Para el certamen. Para el certamen, por ejemplo, si te dicen resuelva directamente, no hay ningún problema, porque dice resuelva, pero no te dicen el cómo. En Ya. caso contrario que te dijeran resuélvalo de tal forma, bueno, ahí estamos Está un poco complicado. calzados. Sí. Porque lo mismo que les comenté en la ayudantía anterior, como el problema de dos fases que nos enfrentamos era no acotado, si directamente decíamos el problema es no acotado, no tiene sentido resolver el simplex, listo, se acabó. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si nos dicen resuelva con el método simplex, independientemente de la tormenta que uno se encuentre, ya estamos cansados. ¿Ya? De todas formas, como ahora va a ser por Zoom, las instrucciones van a ser claras, muy claras, para que no hayan estas dudas, por decirlo así. ¿Ya? Bien, como comentó el compañero, el problema es no acotado. Vamos a verificar que efectivamente es infactible el problema dual, y esto nos da lo siguiente. Por ejemplo, el 0 debe apuntar simultáneamente para dos lados, y además estando en menos 1, debe estar de esta forma. Es claro ver que es infactible, ¿cierto? Porque si intersectamos simplemente del lado izquierdo del 0, sería del menos 1, pero en cambio si intersectamos ahora el otro 0, ¿qué nos genera? Por decirlo así, región vacía, que en otras palabras sería un problema infactible. Pato, en caso que no estuviera la restricción de lambda menor igual a menos 1, el problema sí sería factible, ¿cierto? Repítelo de nuevo la pregunta. En el caso de que la variable lambda menor igual a menos 1 no estuviera, el problema sí sería factible, ¿cierto? Sería factible y el lambda sería 0. Porque la única opción que sea para allá y para allá sea el 0. Ya. Sí, este es aquí el que nos molestó un poco. ¿Mm? Ya, entonces, como todavía no sé el nombre por voz, el compañero mencionó de forma clara y rápida que el problema es infactible. O sea, no acotado. ¿Por qué es no acotado? Esto sale de forma natural por el X1. Nosotros estamos enfrentados a una restricción que es 4 y 4, sería esto de acá, que apunta hacia afuera. Como X1 le sirve que sean lo más grande posible para que sea mínimo, entonces va a escoger todos los X1 más lejanos posibles, es decir, al infinito. Por eso se dice que el problema es no acotado. ¿Ya? ¿Todos bien con estos tres problemitas chiquititos? Yo por lo Sí. menos sí.
Súper bien. Ya. Vamos con el último, que el que quiero revisar, porque es del certamen del 2000... Hoy lo copié 10 en la mañana. 2019-1, del año pasado. ¿Dónde está? Aquí. Y les dejé un propuesto a ustedes, que de otro certamen que tipié en algún momento, pero en aula está con pauta, acá solamente está con enunciado. Copio. Tenemos dentro de nuestro último problemita. Ya, considere el siguiente problema de transporte y nos preguntan 3 cositas. ¿Ya? Verificar, o sea, primero encontrar el problema dual, verificar una posible solución y además proponer cotas superiores e inferiores para este problema. Bien, vamos a resolver el problema dual, dadas las características de nuestro problema. Observamos que a cada restricción le vamos a asociar su variable dual pertinente, desde lambda 1 hasta lambda 5. Con ello, además, el problema dual correspondería a un problema de maximización, dado que estamos en un problema de minimización. Su función objetivo correspondería a los lados derechos de las restricciones, es decir, 1200 lambda 1 más 1300 lambda 2 más 1000 lambda 3 más 700 lambda 4 más 500 lambda 5. Dame un segundito que quede sin espacio. Lambda 5. Con ello, vamos a representar las restricciones de nuestro problema, y las restricciones están ligadas a los coeficientes de la función objetivo. Sería 14, 13, 11, 13, 13 y 12. Bien. Espero que se siga viendo bien en pantalla. A ver, si quito esto, ¿puedo escribir? No. Entonces la primera restricción sería lambda 1 más lambda 3. Se cambió la dimensión de la página, ¿cierto? Como más larga. Sí, Tan solo que Ya. cortaste la variable lambda 5. No. Ah, pero ahí sí. Súper bien. Ya, entonces, nosotros estamos posicionados en 14, que correspondería a x11. Debemos cuantificar cuántos x11 hay en cada restricción. En la restricción 1 hay 1, es decir, se le asocia un lambda 1. En la restricción número 3 tenemos 1, le asociamos lambda 3. Luego, el 13 corresponde a 1, 2. ¿Cuántos 1, 2 hay? En la restricción 1 hay 1, y en la restricción 4 hay 1 también. Luego, para el 11, que es el 1, 3, tenemos 1 en la restricción 1 y tenemos 1 en la restricción 5. Es decir, lambda 5. Luego, tenemos el 13 del 2,1, que viene acá una para lambda 2 y el 2,1, 1. Es decir, lambda 2 más lambda 3. Después tenemos el 13 del 2,2, que está en el lambda 2 con una cantidad, y una cantidad en la restricción número 4. Lambda 2 más lambda 4. Luego, dime. En el caso que tenga que formular las restricciones para otro tipo de problema, ¿me importa el orden de esta o no? No, indiferente. Indiferente. Tú me dices qué pasaría si esta las pusiera abajo, por decirlo así. Claro, por ejemplo. No, indiferente. Con que tú seas ordenado cuando formule el problema dual, no hay ningún problema. O sea que, por ejemplo, x1 más x2
2, 3 es igual a 500, me puede quedar como lambda 1, por ejemplo, si lo ordenara de otra manera el problema. Sí, ningún problema. Sí. El tema es que esa modificación también se debe modificar la función objetivo. Onda, toda la modificación que hagas se va a ver reflejado tanto arriba como en las restricciones. Ya, claro. Ya. Y ojo, si tú haces un cambio durante, ahí ten cuidado. Ya. Ya. No, es que digo, Y- como en ciertos problemas tienes que formular tú las restricciones y todo, por eso te decía. Ah, tú lo dices como al momento que te revisen la prueba, por decirlo así. Claro, por ejemplo. No, ahí no debe haber ningún problema. No, ninguno. Ya. Ya. Y la última restricción viene desde el 2,3. El 2,3 viene desde lambda 2, una cantidad, y una cantidad de la restricción número 5. Lambda 2 más lambda 5. Bien, tenemos, al tiro hablamos de la naturaleza. Después. Hablemos de las restricciones. Como todas las variables son positivas, ¿qué efecto tenía aquí? Bueno, quizás no lo vean tan grande esta imagen. A ver, ¿dónde podría colocarlo aquí? Si es que no se tuerce tanto. Ya, si las variables son de minimización, tenemos que son todas positivas. Por consecuencia, todas las restricciones deben ser menor o igual. Menor o igual, 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 menor o igual. Súper. Ahora, dadas las características de las restricciones, nos va a decir la naturaleza de las variables del problema dual. Vamos a escribir aquellos grupos que son iguales, que en este caso se alcanzan a ver dos grupos. Tenemos dos grupos, o sea, el primer grupo es de menor o igual y el otro grupo es de iguales. Para los primeros dos, dado que son menores o iguales, por consecuencia, las variables deben ser también menores o iguales que 0. En cambio, el otro grupo, que corresponde a igualdades, las demás deben ser también de igualdades, pero más conocido como irrestricto, libre de signo. Bien. ¿Problemas con la formulación del problema dual? No, por el momento. Nada, por lo menos por mi parte. Súper bien. Yo voy a copiar una imagen aquí para que no se me pierda, porque después se me va a perder. Lo estoy muy seguro que se me va a perder. Ya, formulemos de inmediato las holguras complementarias, porque después se nos va a perder todo esto. Ufa. Necesito pensar en una solución de todo esto. Ya, voy a hacer un juego medio extraño. Nuevo bloc de notas. Auxiliar. Vuelvo a la formulación tradicional. Divido. ¿Cómo hago la división? División. Listo. Ya. Ahora están viendo dos pantallas, ¿cierto? Sí. Super. Formulemos las holguras complementarias que las vamos a usar más adelante. Las holguras complementarias nuevamente vienen desde el problema primal y a su vez del problema dual. Las primeras holguras complementarias corresponderían, dame un segundito, de acá. Entonces nos quedaría x11, x12 más x13 menos 1200, y todo esto por lambda 1 igual a 0. Luego, x21, x22, x23 menos 1300, lambda 2 debe ser 0. Las siguientes, x11, x21 menos 1000 por lambda 3 deben ser 0. Luego, x12 más x22 menos 700 por lambda 4 debe ser 0. x13 más x23 menos 500 por lambda 5 es igual a 0. Bien, rescatamos las holguras complementarias provenientes del problema primal. También debemos hacerlo para el problema dual.
y son muchas. Ya tenemos lambda 1 más lambda 3 menos 14 por x1, 1. Lambda 1 más lambda 4 menos 13 x1, 2. Lambda 1 más lambda 5 menos 11 x1, 3. Luego lambda 1 más, no, lambda 2 más lambda 3 menos 13 por x2, 1. Porque este 13, sí, es del 1. Después lambda 2 más lambda 4 menos 13 viene del x2, 2. Lambda 2 más lambda 5 menos 12 x2, 3. Y todo esto es igual a 0. ¿Ninguna duda con respecto a la formulación de las larguras complementarias? No, pero oye, Pato, en este Dime. caso, me imagino que es posible llegar a una solución, pero humanamente tú lo encontrás imposible. No, o sea, uno nunca va a resolver esto, porque resolverlo es un poco tedioso. Lo que se hace es jugar con esto. O sea, como lo hicimos en el problema número 2, en donde resolvíamos el dual y encontrábamos el óptimo del primal, pero con sus respectivas variables. Eso sí tiene mucha lógica. Si quisiéramos resolver esto como si resolviéramos un sistema de ecuaciones normales, nunca terminaríamos, o sea, nos demoraríamos harto, pero la idea es que nosotros resolvamos el dual, que es más fácil. Del dual resolvemos por holguras complementarias, así obteniendo las variables del primal. ¿Ya? Pero nunca vamos a resolver esto sin conocer alguna información o del primal o del dual. Y se Siempre nos suma van a algo, me decir imagino. algo. ¿Cómo? Y se suma algo, me imagino, por ejemplo, en alguno... Sí, por ejemplo, el problema número 2, que es el que vamos a abordar ahora, nos dan una información que nos piden corroborar. ¿Ya? Bien, teniendo listo el problema dual, abordemos el ítem B, porque recién resolvimos el problema A. ¿Ya? Yo aquí dije que iba a copiar algo, que se me va a olvidar. Tú no, este de aquí. Este lo copiamos. Copiar. Y este lo borramos. Papelera. Bien. Y este lo pego. Buena. El problema es que quedó muy buena, excelente. No, ya no tan excelente. Me encanta la tecnología, pero no tanto. Amiga y tu enemiga. Ahí sí. Ya, y este se cierra y volvemos al tamaño normal. Bueno. Editar y borramos el problema original. No sé si recortarlo. Piensa, Pato, piensa. Duplicar. Listo. Ante cualquier embarrada está el duplicado. Recortar. Y nos vamos al B. Ya, estamos listos. Dice, a través del teorema de holguras complementarias, no, a través de los resultados de dualidad en programación lineal, determine si los resultados que nos están mostrando es solución óptima del problema primal. Nosotros, para saber si es óptimo o no, debemos corroborar tres cosas. La primera es ver si es factible esto, primero que todo. ¿Ya? El problema se hizo para que sea factible y batallar con esto. ¿Esto a qué se refiere con ver si es factible? Si es que cumple las restricciones del problema primal. ¿Ya? Corroboremos algunas sencillas. X1, o sea, 1, 1 más 2, 1 debe ser 1000. Es 1000. Así que debe ser cumplirse para las demás. Lo segundo, que cumpla las teoremas de holguras complementarias. Y por tercero, ver si es factible el resultado del dual en el problema dual. Factible primal en este caso, factible dual. Si la información fuera al revés, en el sentido que nos da la información del dual, ver si es factible en el problema dual,
verificar el teorema de alguras complementarias, y si el resultado de alguras complementarias no se cae, ver si es factible en el primal, ¿ya? ¿Cómo se hacen este tipo de análisis? Se hacen por bloques. Nuestras holguras complementarias, si nos damos cuenta, siempre decimos que uno proviene del problema primal y otro proviene del problema dual. En este caso, como la información proviene del problema primal, nos puede decir qué restricciones están activas y cuáles no. Recordemos que una restricción activa quiere decir que su precio sombra es distinto de cero, ¿ya? Entonces, con eso en mente, vamos a ver cuáles precios sombras son distintos de cero. En otras palabras, ver si se verifica la ecuación de holguras complementarias. Bien, veamos. X11 es 1000, X12 es 200 y X13 es 0. Acá la suma de estos tres elementos, dado la información del enunciado, efectivamente es 1200. Lo que nos dice, vamos acá a colocar, se observa que lambda 1 es distinto de 0. Porque esto al ser 0, ya la ecuación se cumplió en 0. Veamos si es igual para el segundo. Nos damos cuenta que 21, 22, 23. 21, 22, 23. Suman 1000. 1000 con 1300 no es 0, por lo que para que se cumpla esta ecuación, lambda 2 debe ser 0. Luego, x1, 1, x2, 1, debe ser 1000. Si sumamos esos dos, efectivamente es 1000, lo que nos dice que lambda 3 debe ser distinto de 0. Luego, x12 y x22 son efectivamente 700, por lo que lambda 4 debe ser distinto de 0. Y ya el último, x13 y x23 deben ser 500. La suma también es 500. Por consecuencia, lambda 5 puede ser distinto de 0. Súper. Con ese análisis ya listo, recién empezamos a analizar el bloque que proviene del dual. ¿Qué sabemos que es 0? Lo único que sabemos es que lambda 2 es 0. Bien, aprovechemos también para ver qué x son ceros, para ver cuál ya se cumple. Observamos que el 2,1 y el 1,3 son ceros, entonces 2,1 es 0, y no, sí está bien, y el 1,3 es 0. Vamos. La primera deducción que se observa, voy a hacer un poquito zoom, se observa que de esta, para que se cumpla, esto debe ser 0, porque x22 ya es distinto de 0. Por consecuencia, lambda 4 debe ser 13. Esto lo vamos un poquito más a la izquierda. Sí. ¿Cuánto? ¿Lambda 3 también tiene que ser 13? Indiferente, porque esta ecuación ya se cumplió. Ya, perfecto. Al tiro vamos a discutir con esta, que justamente esa es la que provee un pequeño error, pero en las desigualdades. Luego, observamos que tenemos lambda 4. Con lambda 4, ¿qué podemos obtener? Con lambda 4 podemos observar esto. x12 ya es distinto de 0, por consecuencia esto debe ser 0. Sabemos que lambda 4 es 13. Entonces, 13 menos 13 es 0, por consecuencia lambda 1 es 0. Ojo, esto que hicimos acá es, o sea, este aquí sí o sí es 0, pero estos de acá pueden ser distintos de 0. Una posibilidad entonces. Exacto, porque en este caso el problema nos dice, oye, es 0. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos lambda 1, lambda 4. ¿Qué podemos rescatar también? Podemos rescatar con lambda 2, acá abajo, al final. Si lambda 2 es 0 y x23 es distinto de 0, por consecuencia, lambda 5 es 12.
para que se cumpla. Bien. Si lambda 5 es 12, ¿nos aporta más información? Creo que no. Bien. Vamos acá arriba. Si lambda 1 es 0, que lo rescatamos de acá, lambda 3, ¿cuánto es? 14. Pero también puede ser 13. Ah, pero acá, ¿cierto? Sí. Pero esta ecuación ya se hizo 0. Entonces nos olvidamos de ese análisis. Y al tiro vamos a discutir sobre eso. Ya. Nos damos cuenta que obtenemos estos resultados. Tenemos que lambda 1 es igual a lambda 2, que es 0, lambda 3, que es 14, lambda 4, que es 13, y lambda 5, que es 12. Lo primero que debemos revisar es algo que se llama la condición de signo, que viene del problema dual. Lo voy a rescatar aquí, copiar. Lo primero. Acá lo escribo acá a la derecha. Verificar signos. En este caso, nos damos cuenta que lambda 1 y lambda 2 cumplen con el menor o igual que 0. Sí. Lambda 3 a lambda 5 son reales. En efecto. Pero, si nos ponemos quisquillosos y analizamos las restricciones, porque también deben cumplirse estas, nos damos cuenta que vamos a rescatar justamente las que son con 0, que estas las que proveen mayor riesgo, la restricción 3 y 4. Estas de acá. Si analizamos esto, las últimas dos restricciones, nosotros lo que queríamos hacer formalmente sería revisar todas las restricciones habidas por haber. ¿Ya? ¿Qué observamos? ¿Qué es lo que observó el compañero? Lambda 1 con lambda 5. ¿Cuánto suma? 12. Y 12 no es menor que 11. ¿Y qué pasa con lambda 3 y lambda 2? Suman 14. ¿Es menor que 13? No. Por lo tanto, la solución que nos estaban pidiendo comprobar no corresponde a un óptimo. ¿Cuándo corresponde a un óptimo? Cuando de verdad verifica la condición de signo y a su vez verifica las restricciones del problema dual. Si fuera al revés, debería verificar la condición de signo del problema primal y las restricciones del problema primal. Y este vendría siendo un uso, dame un segundito, un uso del teorema de algunas complementarias para verificar. Para encontrarlo, tenemos que apoyarnos de alguna información. Cuéntame. Dos consultas. Bueno, en este caso ya como no cumple las restricciones, ¿cómo se denomina eso? Lo que pasa es que aquí estamos investigando dentro de la región factible del problema primal y dentro de la región factible del problema dual. Si este llegase a ser un óptimo, también debe ser el óptimo en el dual. Ya. El problema es que este óptimo, a través de las larguras complementarias, es un problema infactible. Ya. Pero solamente a nivel de regiones. Porque acá es factible, o sea, no es óptimo, pero es factible, pero acá es infactible. Ya. Es solamente nos provee eso nomás. Y la segunda, como lo habíamos dejado al aire, que como tú dijiste que las soluciones ya te daban 0, no considerar a lambda 3 como 13, o lambda 5 como 11, en este caso. Eso es lo que... Exacto. Lo que pasa es que esos de ahí, en particular, como las ecuaciones ya son 0, no tiene sentido pelear con algo que ya se multiplicó por 0. Ya, perfecto. Pero estas de acá nos proveen como un alerta, que justamente coinciden con las que fallan. Podría ser como un tips decirte, oye, las ecuaciones que se hicieron 0 son las primeras que debo verificar en caso de que salga todo bien con el tema del signo. ¿Sí? Que es lo que hicimos ahora. Ya. Ya. ¿Todos bien, chicos? Sí. Yo Ya. por lo menos no. Para que aprovechemos de seguir estudiando, porque quedan dos cositas que en verdad son muy pequeñitas.
Lo que me parece curioso es que no lo copié del enunciado bien, o no lo tipié en el látex. No sé qué hice mal, pero bueno. Ya, vamos a hacerlo al tiro inmediato de acá. Vamos a borrar. Ya, de la última parte. Acá lo vamos a bajar un poquito más expreso, en el sentido que vamos a explicar algo importante más que todo. Recortar. No, dejémoslo. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya, filo. Ya, este es el C y el D que no se me escapó, no sé por qué, es determine una cota inferior para el valor óptimo del problema primal. Creo que ese era el D. Voy a corroborarlo de inmediato. Determina una cota inferior para el problema primal. Sí, está bien. Ya. Vamos con el primero. Nos piden determinar una cota superior. Acá lo que debemos hacer uso es idea del teorema de dualidad débil. Teorema de dualidad débil. ¿Ya? ¿Qué debemos recordar de este teorema? El teorema nos dice, si nosotros estamos en un contexto de minimización, que es lo que estamos nosotros, nos provee una cota o una desigualdad en estricto rigor. Nos dice que el valor del problema dual siempre va a ser menor o igual al valor del problema primal. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nosotros, ante cualquier valor factible del problema primal, nos va a proveer una cota del problema dual. En el caso anterior, el x11, dame un segundito, x11 1000, el x12 500, el x13, este es 0, este es 200, x31 es 0, x22 es 500, creo que este sí, y 500, x23, son factibles, ahí, lo siento, son factibles del problema del primal, lo voy a poner del P, ¿ya? Si nosotros evaluamos esto en la función objetivo, en el sentido de que era 14 por 1000, después sucesivamente, nos va a dar el valor de ese valor factible, que en este caso es, lo calculé, ¿dónde lo dejé? No lo calculé nada. Lo dejé todo teórico. Dame un segundo, lo calculé inmediato. Creo que rondea los 29.000, algo así. Ya. Ya. Si nosotros evaluamos esto en el problema primal, ese valor factible de las variables correspondería a 29.000, de ese sí me acordaba, 29.100. Es decir, que el valor dual es siempre menor que 29.100. Claramente, dependiendo de la cota o el valor factible que nosotros escojamos, puede ser mejor o peor. Puede haber uno que esté más alejado o más cerca del óptimo. Pero lo importante acá es que la utilización del teorema de dualidad débil nos provee cotas. En este caso, dada la característica de minimización, nos puede dar lo que es una cota superior del problema dual, o bien nos puede proveer una cota inferior del problema primal. ¿Ya? Lo que tenemos hasta ahora solamente es una cota, que dice que el problema dual, a lo más, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, podría ser 29.100. Ante cualquier valor factible del problema dual. Eso es importante. Ahora, si nos preguntaran, determina una cota inferior para el valor óptimo del problema primal, ¿qué debemos hacer? Nuevamente es utilizar el teorema de holguras, o sea, el teorema de dualidad débil, que nos provee la cota que comentamos anteriormente. En este caso,
como corresponde a un menor igual, correspondería efectivamente a una cota inferior. De nuestro problema primal, ¿cuál podría ser una solución factible? Cualquiera. Que cumpla con todo, pero La no misma, necesariamente óptima. haciendo que lambda 3 y lambda 5 sean igual a, o sea, lambda 5 igual a 11 y lambda 3 igual a 3. Brother, diste el óptimo. ¿Pero qué? Sí, te me adelantaste, pero lo que dijiste está bien. Voy a comentar una más sencilla. Hay una solución trivial que le llaman, que cumple todo. ¿Y cuál es? Que todos los lambdas sean ceros. Pero en este caso en particular, ¿ya? Como todas las restricciones son menores o iguales, y a su vez, estos lambda en particular tienen que ser negativos o cero, y estos los reales, una solución factible, ojo, solución factible, pero no óptima, es considerar todos los lambdas ceros. Por consecuencia, el valor del problema dual, considerando todos los lambdas cero, sería 0. Por lo tanto, una cota inferior para el problema primal es 0. Claramente existen mejores cotas, y el compañero mencionó una, que es considerar estas mismas, modificando algunas. Pero esto sale de una forma, entre comillas, más... ¿Cómo ¿Elaborada? llamarlo? Más elaborada, no sé si es más elaborada, pero más, ¿cómo decirlo? Intuitiva, por decirlo así. Por ejemplo, ¿por qué voy a mencionar la tuya, pero de una forma más intuitiva? Nosotros queremos maximizar, en particular estos lambdas, la mejor opción que les queda hacer es 0, porque si son negativas, la función objetivo se ve decaída. Entonces, una posible opción sería que lambda 1 y lambda 2, en sus mejores casos, sean ceros. Ante esa situación, nos queda que estos lambda 3, lambda 4 sean menores que sus valores, y estos sean menores que estos valores. Por consecuencia, vamos a escoger el mejor valor de ellos. Entre 14 y 13, ¿cuál puede tomar? Lambda 3, lambda 3, 13. Entre lambda 4 y este lambda 4, la mejor opción que puede tomar, 13. Y entre lambda 5 y entre lambda 5, la mejor opción que puede tomar es 11, que es lo que comentaste tú. Pero Entonces, ¿por qué lambda 1 y lambda 2 recomendables están 0 en este caso? ya, damos un Porque segundo, lo escribo al tiro. Si consideramos, ¿por qué 0? Porque queremos maximizar. Nosotros, entre más grandes los lambdas, porque son negativos, ¿verdad? exacto. La mejor opción que le queda es 0. Si consideramos, por ejemplo, lo que comentábamos recién, lambda 1, lambda 2 es 0, lambda 3 es 13, lambda 4 es 13, y lambda 5 es 11, la cota, o el valor del dual en este caso, en estricto rigor, es 27.600. Por consecuencia, una cota inferior mejor, una mejor cota, es 27.600 para el problema primal. Lo más que puede bajar con esta cota es 26.600 en su función objetivo. En cambio, el anterior, lo único que nos ofrecía, ya, el valor objetivo del problema primal nunca va a ser 0, o sea, menor que 0. ¿Ya? Va a depender de las cotas, pero acá estamos pensando en la prueba. Nosotros tenemos que pensar en lo más sencillo. El 0 cumple, listo. Tenemos una cota inferior. ¿Ya? Pero si queremos entregar una cota más elaborada, empezar a buscar la mejor opción entre las combinaciones que lo que hicimos recién. ¿Ya? Yo les propongo, a modo de estudio más que todo, que corroboren que este valor de lambda provee en el óptimo. En particular. Ya, chicos, dudas, consultas, inquietudes. Por el momento nada, Pato. Cualquier cosa se te puede mandar un correo, ¿cierto? Por supuesto, voy a contestar dentro de lo pronto porque ahora me voy a tomar una siesta.
No, está bien. Oye, eso Así una último que semana dura. comentaste, Cuéntame. para comprobar que esos sean óptimos, tendría Ujú. que ocupar el teorema de holguras complementarias. Exacto. Todo el Ya. análisis que hicimos para el B, pero con los valores del lambda. En este caso habría que Perfecto. hacer el análisis de este bloque primero, para saber qué x1, o sea, qué x y j en estricto rigor deben ser 0, para facilitar el Ya. cómputo del bloque de arriba. Por ejemplo, como lambda 1 y lambda 2 son 0, en este caso nos despreocupamos del análisis de esto, pero sí o sí tenemos que preocuparnos de esto. Oye, y esos valores que me van a dar x1, o sea, de todas las variables x, si Ujú. cumplen con su restricción en su problema primal, deberían ser óptimas, entonces. Efectivamente. Ya. Si cumple, primero que todo, la condición de signo, que es el primer indicador, ya dimos el primer paso, y lo segundo es que cumpla con todo esto, que es lo que dices tú. Y si cumplió, Ya. listo, se acabó el problema. O sea, verificamos efectivamente que es el óptimo. Ya, perfecto. Ujú. Ya, chicos. Hoy día hubo harta audiencia. Comentarles que voy a estar en el certamen a través de Zoom, así que nos vamos a ver. Voy a cortar la grabación para conversar algo.